El Señor Jesús les bendiga, cada hermano, cada amigo en esta enseñanza. Es una bendición compartir la Biblia, la palabra de Dios, y también darle un fuerte saludo en el nombre de Cristo. El tema que hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor es la iglesia y su misión. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, dice la Biblia: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda la Biblia de pasta a pasta siempre tiene un solo propósito y objetivo: el centro del plan salvífico. ¿Cuál es el centro del plan salvífico que la Biblia nos revela? Es presentar a Cristo como Señor y Salvador. De tal manera, amable amigo, que en las confusiones que usted pueda tener, en las dudas referente al plan y al camino de la salvación, hoy queremos aportar este mensaje escritural fidedigno en la base de fe que es la Santa Biblia. Hay un texto que queremos compartirlo y es en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del verso 45. Note usted el planteamiento, la manera como Jesús establece esta verdad a los suyos. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En ese primer aspecto, nosotros vemos lo glorioso en el objetivo de Dios, que nuestra mente, que nuestro corazón, nuestro buen entender sea lúcido, sea claro, para que las Escrituras, la palabra de Dios, podamos absorberla como la única fuente de verdad. Y es allí donde Dios quiere obrar también en usted, amable amigo, que su entender de las Escrituras sea Dios mismo aclarándole, sea Dios mismo dándose a conocer a su vida, como lo hizo con los discípulos. Luego dice la Biblia: y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa orden fue clara porque ya los discípulos habían tenido ese milagro de parte de Dios, de entender el mensaje, de entender la orden, de entender las Escrituras. En la práctica, ya cuando Cristo va hacia el cielo y desciende el poder del Espíritu Santo sobre ellos, ya lo vemos actuando según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 en adelante. Y usted note que el apóstol Pedro, cuando la gente le pregunta, varones hermanos, es decir, a todos los apóstoles, ¿qué haremos para ser salvos? Dice que ellos hablan porque entienden la orden. Y dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Ese es el mensaje que el Señor les dio? Claro que sí. Cuando les abrió el entendimiento, ¿eso es lo que ellos recibieron como orden? Claro que sí. Que se predicase en su nombre. Aleluya. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que lo que el apóstol Pedro está consumando esta orden en su mensaje es cuando les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Debemos notar algo glorioso y es ahí donde parte el desarrollo de esta enseñanza.
a partir de esta declaración de los apóstoles, de presentar su mensaje, de presentar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo, y la gente le obedecían y la gente le creían a su mensaje, es ahora donde se da inicio del polvorín tanto político como religioso, de la gran persecución contra ellos, contra su doctrina, contra la enseñanza de las santas escrituras que el mismo Señor les había revelado al abrirle el entendimiento. Por eso usted debe preguntarse, ¿cuántos salvadores hay? ¿O cuál es la iglesia del Señor? Mire que a través del transcurso de la historia humana siempre ha existido el sentir de ser uno más que otros. La codicia por el poder, la codicia por la fama, la codicia por las riquezas. Y hemos visto que se lo han tomado como un medio no para ayudar a muchos, sino para humillar a todos, con el objetivo de presentar a alguien como dueño y señor de todas las cosas, de exaltar a los seres humanos. Y es ahí donde viene la idolatría a ciertos ídolos que el hombre se creó, hechos por el mismo hombre. Sin embargo, en la antigüedad la Biblia nos habla de Nimrod, el primer poderoso en la tierra, que era riquísimo, que era poderoso como ninguno, y construye la torre de Babel. Y en esa construcción, mire cómo ellos hablan: edifiquémonos una torre. Y también dice: construyámonos y pongámonos un nombre por si acaso seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así que la ambición y el deseo de llegar a Dios con la fuerza humana y de ser más que Dios, inclusive, siempre ha existido. Pero ha existido esa teoría y esa ideología con el único objetivo y propósito de oscurecer la obra de Cristo, de negar lo que es Cristo para el ser humano, de decirle al hombre la verdad, el señorío que hay en Jesús, la gloria eterna que hay solo en Jesús. Por eso, amable amigo, es esta enseñanza de la palabra de Dios. Si continuamos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, nótese lo que sucede con los apóstoles. En el verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Mire quiénes vinieron: los sacerdotes, el jefe de la guardia, que representa a la policía, por decir algo, al poder político, al gobierno político. Los sacerdotes representan el poder religioso y los fariseos las otras religiones más. En el verso 2 de Hechos 4, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, nos está diciendo la causa que movieron a estos poderes humanos para irse en contra de los apóstoles. Ellos estaban resentidos, esa era la causa, pero de que se enseñe en el nombre del Señor Jesús, que es una enseñanza, lo que estamos haciendo hoy: impartir conocimiento bíblico, dar luz de la verdad, instruir a alguien en algo o en un camino a seguir con objetivos claros. Eso hacían los discípulos: señalar que el camino de la salvación es uno solo y que tiene un solo nombre. Pero esa era la causa, o es la piedra en el zapato de todas las religiones. Por eso, mire usted, ¿qué hicieron
con los discípulos. Dice el verso 3, y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Acaso para tomar a alguien preso, primero no hay que recibir una declaración, un interrogatorio, una defensa, una aclaración, tener una base de juicio de lo que ha sucedido? Pero ellos, usando mal el poder, lo metieron a la cárcel hasta el siguiente día a ver qué se iba a hacer con ellos. Eso se llama intimidación. Eso se llama menoscabar. Amigos queridos, el ser humano está confundido y el ser humano no sabe a dónde va la humanidad con sus religiones, con sus sistemas religiosos, con sus sistemas de gobierno, con sus sistemas, aleluya, inclusive de distribuir riquezas. El ser humano no conoce, pero hay un trasfondo en todo esto. Es que ellos trataban de intimidar, de acobardar a la iglesia del Señor, a los discípulos del Señor Jesucristo, quienes traían con poder y verdad a Cristo como el Salvador, a Cristo como el verdadero Dios y a Cristo como el que puede rescatar al ser humano. En el verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Amable amigo, aquí está el regalo y la oportunidad que usted tiene. Préstele atención a lo que se escucha de la Biblia. Ellos oían la palabra y creyeron, porque la fe viene oyendo la palabra. ¿Y cómo se oye? Cuando hay alguien que les enseñe la Biblia. La Biblia es el contexto de Dios y uno tiene que prestar atención. Si usted se descuida, si usted saca la Biblia de su hogar, si los colegios sacan la Biblia y las universidades de sus planteles, veremos a una humanidad como la que estamos viendo hoy. Pero si volvemos a la palabra, si retomamos el oír con atención lo que dice Dios, vamos a creerle a Dios. El número de los varones que creyeron era como 5,000. Y ahí vemos entonces el asombro de crecimiento. Y eso viene a convertirse en una amenaza para los religiosos de la época, para los políticos de la época, porque el crecimiento de la iglesia del nombre, el crecimiento de la iglesia del Señor, el crecimiento de los discípulos que siguen a Cristo, siempre constituye la piedra en el zapato del enemigo y siempre constituye una amenaza para las falsas religiones. Por eso nótese que desde el Antiguo Testamento nos habla que el pueblo hebreo allá en Egipto, en ese país donde eran esclavos, los faraones, al ver también el crecimiento de este pueblo que apenas ingresó a Egipto con 70 personas, pero ya eran miles de miles, ellos se asustaron y amenazaron para matar a los niños, varoncitos que recién iban a nacer. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios nadie la puede detener, nadie la puede parar. Y la iglesia del nombre, fíjese amigo, el año anterior en el Estadio Barcelona de la ciudad de Guayaquil, 60,000 almas que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo. Eso era algo muy grande y glorioso, y eso sigue creciendo para la gloria y la honra del Señor. Pero la Biblia dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén gobernantes, ancianos y escribas. Ahí vemos sectores de la área política, gobernantes, ancianos, líderes de las religiones, y los escribas, otro grupo aparte de los saduceos, que son las muchas religiones representadas.
todas con sus líderes. El verso 6, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Qué pregunta le hicieron todas estas personas a los discípulos? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y ahí es donde nosotros seguimos mirando que ellos estaban preocupados porque Dios estaba dando a conocer en qué nombre hay perdón de pecados, en qué nombre hay, aleluya, liberación de toda fuerza contraria a la verdad, en qué nombre el hombre queda libre de su ceguera espiritual, y es en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Todas las escrituras, puntualizando aquí en Hechos de los Apóstoles, nos están haciendo ver esta gloriosa revelación. El verso 10 del capítulo 4 de Hechos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Así que el milagro nunca se ha dado en el nombre de Caifás, de Pilato o del jefe de la guardia, ni mucho menos en la Santísima Trinidad, como hoy por hoy se escucha. Amable religioso, amable amigo, toda persona es sana y es salva en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los apóstoles nunca se identificaron con una Trinidad. Los apóstoles nunca se identificaron con una dualidad, porque para ellos solo hay un Dios verdadero. Y todos se daban cuenta que habían permanecido juntos con Jesús. Ahí viene la amenaza en el verso 17. Y los meten a la cárcel. Les intimidaron. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha tenido ese conocimiento de este mensaje cristocéntrico. Y cuando la historia va pasando, ahora se nos habla de la unidad en globalidad. La iglesia está a la somo de un ecumenismo. Iglesia de Cristo, pongamos atención a estos tiempos que vamos a empezar a vivir. Vamos a entrar a un nuevo orden, a un nuevo sistema. Vamos a entrar a un nuevo cambio de formas de gobiernos, de formas y estilos religiosos. Y es por eso que nosotros ya vemos el ecumenismo tomando fuerza. ¿Y qué nos dice? Que ahora nos tocó el encuentro de hermanamiento y de ser interreligiosos. Encuentro debe haber entre católicos y las iglesias luteranas. Se habla de los viajes del Papa Francisco de la Iglesia Católica a Egipto y su entrevista con el patriarca al zar de allá de Egipto, quien representa a 94 millones de habitantes, donde ya tienen más de 10 millones de ortodoxos dándose la mano con el catolicismo. Para los papas el ecumenismo es necesario e irreversible, según la historia del papado. Y se refiere todo esto a un gobierno político religioso que inició con Constantino a la cabeza del poder político y el Papa Silvestre a la cabeza del poder religioso. Amable hermano, esto no te sorprenda, esto no es nada nuevo. Ya lo vimos con Nimrod y la Torre de Babel. Ya lo vimos en la época de la persecución de la iglesia primitiva. Pero esto
va a continuar. Preguntémonos, ¿unidad de qué están hablando? Pienso que en lo doctrinal y en el control, ellos toman ciertos textos bíblicos para amarse los unos a los otros, y con otros textos más tratan de meter al ser humano un ecumenismo, una igualdad de religiones. Y es ahí donde nosotros vemos que para ellos no es importante la doctrina. Pero ¿cómo se puede hablar de unidad sin doctrina? ¿Puede edificarse una casa sin fundamento? ¿Puede sostenerse un árbol sin raíz? Amable amigo y hermano, mire lo que la Biblia dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. La justicia, la del Calvario; la injusticia, la de los hombres en su política. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La luz, el evangelio; las tinieblas, las religiones y la política de los hombres. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es decir, ¿qué tiene que ver la santidad con la mundanalidad de tantas iglesias? Acuérdese de Elías y los profetas de Baal. Él dijo: el Dios verdadero tiene que responder por fuego. Y las iglesias y los sacerdotes de los Baales no pudieron responder, porque el único Dios verdadero era el Dios de Elías. Aleluya. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, entre la iglesia, que es el templo de Dios, y el Vaticano, que es el templo de los ídolos. Amable amigo, el Señor dice un llamado de salvación. Y hermanos queridos, la iglesia a usted y a mí nos dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salí de en medio de ellos. Es decir, salí del ecumenismo. Nada tenemos que ver, con toda amabilidad y humildad le decimos, y con todo temor, nada tenemos que ver con los trinitarios, ni con sus reuniones, ni decir: dame la mano y mi hermano serás. Porque cada trinitario y cada dualista es enemigo de la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso dice: apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré y seré para vosotros por Padre, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero concluir con esto, amigo querido. La unidad que se habla hoy por hoy, que se va a hablar más fuerte cada día, puede ser en una catástrofe. Claro que sí, nos podemos unir para ayudar, pero la unidad sin sacrificar la verdad, la unidad sin sacrificar la doctrina del nombre, porque lo único que une es Jesucristo. Lo único que une es su verdad, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Imagínense una familia. ¿Qué es lo que los une? Es que todos son hermanos por el mismo apellido. Aleluya. Una misma identidad. ¿Qué es lo que hace que las cosas nos pertenezcan? Aleluya. ¿No es acaso el título de propiedad, como es con un terreno, con una casa, con un vehículo o con nuestra esposa? ¿No es acaso la misma identidad porque tiene nuestro propio apellido? Así mismo es con Cristo. Usted tiene que saber que solo hay unidad y hermandad cuando tenemos un solo Padre,
un solo nombre que se llama Jesucristo de Nazaret. Amigo querido y hermano, estamos basados no en dogmas, no en sacramentos, no en religiones que se reúnen como el ecumenismo para sacar nuevos dogmas. Amigo y hermano, esta iglesia está basada en lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice que tenemos a un solo y soberano Dios, el cual es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso la Biblia nos enseña: en ningún otro hay salvación. Amable iglesia, amable hermano, preparémonos, no tanto para defender ni la salud ni tantas cosas terrenales, eso viene por añadidura. Preparémonos para defender esta doctrina del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, porque hay millones de almas engañadas, confundidas, que pretenden decir que son de Cristo, pero niegan su verdad y no se bautizan en su nombre y no quieren aceptar que Cristo es el verdadero Dios. En medio de tantos males, concluyo con este texto de Juan que dice: y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y eso es lo que estamos viendo: gobiernos religiosos de toda clase social, el mundo entero está bajo el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amigo, te presento la barca. Si estás naufragando, solo súbete a ella y te salvarás como Noé. La barca es el nombre poderoso del Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Padre Santo, te damos gracias porque en ningún otro hay salvación. Gracias por tu doctrina, por abrir el entendimiento de un pueblo que se está preparando para esperar al único y verdadero Dios que está en el cielo y que está aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.